Bueno, volvemos de la pausa acá en Gran Desorden. ¿Qué hora es? Son las 6 justamente, ¿no? Las 6. Las 6. Y bueno, estamos para hablar. Como sabemos, todavía no hay acuerdo entre el gobierno y los docentes. Nacional. Claro. Y bueno, iba a haber un paro este jueves, que estábamos hablando recién del tema del paro, que también, digamos, no es solo de los docentes. Se agremia la CGT. Claro. Sí, este es el convocado por la CGT, en realidad. Claro. Otros fueron convocados por la CTA, específicamente por docentes. Este es como un paro convocado por la CGT que se venía esperando, pero que adhieren, digamos, al que adhieren un montón de otros gremios. Claro. Y bueno, específicamente, ¿por qué paran los docentes, digamos? ¿Por qué es el paro exactamente? Bueno, esto es, acá estoy con la nena, voy a tratar Con la nena. Esta es la vida de un docente igual, ¿no? Ser madre. Obviamente. Es así. El tema es que en realidad desde el año 2005 hay una ley de financiamiento educativo que acuerda, digamos, con los docentes. Hay una paritaria nacional todos los años antes de que empiecen las clases. Y ahí se acuerda el tema de cuál va a ser el sueldo, digamos, mínimo de los docentes. Parece que no solamente quiere que el hable. sueldo, sino también el financiamiento educativo para todo el país. Claro. Sí, que se entienda que no es solamente sueldo, sino qué dinero va a destinar el Estado para el mantenimiento edilicio, para un montón de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento escolar. Claro. En todo el país. Sí. El año pasado el gobierno actual hizo la paritaria nacional. ¿Sí? La hizo. Sí. Y de hecho, cuando se votó esta ley, los integrantes del PRO en ese momento también votaron a favor de la ley. Por ende, no pueden decir desconocer la ley, que es el grave problema en este momento. ¿Sí? Claro. Entonces, al dejar de hacer la paritaria nacional, dejan al libre albedrío, dejan en la problemática en los gobernadores de cada provincia. Claro. Y esto genera una desigualdad tremenda, porque hay provincias que pueden dar aumento, hay provincias que no pueden dar aumento, y se vuelve a generar esta desigualdad social, o se fomenta esta desigualdad social dentro de la desde la base de la educación. Sí, claro. Yo le explicaba a mis alumnos el otro día, digamos, en Jujuy dieron un 12, ¿no vale? Un 12%. En San Luis ya cerraron, sí, medio obligado, pero bueno. Claro. Un 12%. En San Luis dieron un 35%. Esto es muy simple. La pregunta es, ¿va a haber docentes con ganas de dar clases en Jujuy? No. No creo. No, y no, si en San Luis dan 35%. Era una ficción el día de inicio de clases que justo fue la marcha nacional el 6 de marzo, el primer día. Hicieron una ficción como que ahí empezaban las clases todos felices y en realidad no era así, ¿no? El trasfondo de lo que se mostró en los medios hegemónicos era otro. Y bueno, para agregar un poco, que está de acuerdo totalmente con lo que ella dice, en realidad esto tiene que ver con que el Estado Nacional quiere deshacerse de la educación, ¿no? No quiere ocuparse de la educación, sino que cada provincia lo que pueda hacer lo haga, claro, y no financiar. Es muy importante porque, como hablábamos recién, el sueldo, la base, el sueldo mínimo que se pacta, es el que tienen que cobrar todas las provincias. Si la provincia no llegaba, el Estado Nacional tenía que completar es lógico, ese sueldo. Es algo lógico, claro. Y es algo que se venía haciendo los años anteriores. Sí, claro. No, es la primera vez claro, en la historia, desde el 2005, que no se hace claro, la paritaria nacional. Y se dice que no hay plata y la destinan para otras cosas. Sí, compran 1 millón de armas. Eso mismo. Sí, bueno, se además, preocupan por otras cosas. Otras causas de corrupción tienen que van agenda, apareciendo también. Otra prioridad. Exactamente, dijiste la palabra clave. La educación no parece ser una prioridad para el gobierno actual. Cabe destacar que en el 2005 se presenta este proyecto, se vota esta ley porque ya se venían dando situaciones irregulares en las cuales se había desregularizado, digamos, Nación se había desentendido de la educación nacional.
Entonces, la pregunta es, ¿para qué tenemos un Ministerio de Educación Nacional si el Ministerio de Educación Nacional no puede hacer nada, según ellos, o no va a hacer nada? Dejémonos de pagar entonces al Ministerio de Educación Nacional, no tiene sentido si cada provincia se va a arreglar. Y si cada provincia se va a arreglar como puede, ¿podemos seguir hablando de un país? Es muy simple. Tal cual. No, digamos, si seguimos hablando las cosas así. Es bastante doloroso cómo mediáticamente manejan esto y cómo mediáticamente lo maneja el gobierno, porque de hecho están tirando todo hacia la provincia de Buenos Aires, y lo que tiene la provincia de Buenos Aires es que obviamente es la población más alta, por eso es el epicentro de acción también para el docente, pero en todas las provincias se estaban movilizando, en todas las provincias los docentes están haciendo paro, porque el problema es nacional. Le tiraron, por decirlo de alguna manera, el fardo a Vidal, que está ahí con su cintura moviendo para un lado y para el otro, porque tiene la imagen positiva, pero la verdad es que no es el problema de Vidal. Claro. No es un problema de Vidal, es un problema nacional. Tampoco es de Baradel. Baradel es uno más de todos los dirigentes que tienen los sindicatos docentes. Y el problema es gravísimo porque si vamos a permitir este tipo de acciones en la docencia, ¿qué pasa para el después, no? Para lo demás. Siempre la paritaria nacional docente es la que marca el camino para el resto de paritarias. Claro. Ceder para el gobierno en este momento es ceder también en los otros ámbitos. Y ese es un poco el problema que tienen. Por eso no ceden con nosotros. Aparte de que la educación parece estar en un costado ahí, encajonado, a ver si nos importa o no nos importa. Y la educación pública ni hablar. Sí, por supuesto. Supuesto. Y ahora tengo una pregunta. Pero eso tiene que ver, con un proyecto neoliberal. Cívica de primer año, no hay muchas vueltas que darle. Esta cuestión que se tiene, estas medidas, por así decirlo, de el hecho de quitar los premios de presentismo y demás, ¿son prácticamente una amenaza? No, son hechos. Son hechos, ya nos descontaron. Son hechos. Es una extorsión. Lo que dijo Vidal es que iba a premiar a los que se presentaran. Eso es una extorsión. Eso es una extorsión. Voluntarios. En realidad lo que estamos haciendo es, de hecho, oponiendo, que quizá ideológicamente estamos parados muchos a la misma vereda, y hay gente, sobre todo en la privada, hay gente que no puede hacer paro porque tiene la necesidad económica. En el Estado lo mismo. De hecho tenemos una compañera que dice el mes que viene trabajo gratis porque le van a descontar absolutamente todo. Sí. La verdad es que es muy indignante todo. La marcha del sábado, por ejemplo, que planteaban esto de la defensa de la democracia. Nosotros estamos ejerciendo nuestra democracia. Exacto. Democráticamente estamos reclamando por lo que nos parece que está mal. Pero parece que nada más está bien cuando salen esas viejas a favor de... a favor de Macri. Sí. Eso está bien, eso es democracia pura. A ver, democráticamente, en mi caso, Vale debe haber tenido quizás hasta más experiencia que yo. Yo he ido a las marchas en contra de la Ley Federal de Educación con mis docentes, con mi directora de escuela, que era de privada subvencionada por el Estado. He ido a marchas por otras razones, he ido a la marcha del 24 de marzo, nunca dejando de trabajar. He ido al profesorado después de haber ido a trabajar y he ido a la marcha con mi mochila cargada de libros. Esto también de que nos tilden de choripaneros, la verdad que es muy indignante. Nos están tratando no solamente de choripaneros, sino de huecos, de incapaces. Nadie cobra nada por ir a una marcha. Eso es ridículo. Hemos ido a casi todas en los últimos tiempos. Y además también el hecho de que, por un lado, pareciera como que nos gusta hacer paro, que es todo lo contrario. Uno no se siente bien no yendo a la escuela, pero tampoco podés vivir como si nada estuviera pasando, ¿no? Y por otro lado, también esta cosa de enfrentar a los docentes de la escuela pública con la escuela privada, que somos los mismos, porque casi todos trabajamos en escuela pública y en escuela privada, y damos las mismas clases con el mismo nivel. Lo que pasa es que quizás un chico que puede pagar una escuela privada tiene otras necesidades fuera del colegio que están bien satisfechas. Claro. En cambio, un chico que va a una escuela pública, bueno, quizás sí sufre un poco de hambre, más ahora, va también por el plato de comida, y bueno, obviamente, esas son
las cosas que hay que equilibrar, pero no es que uno cae en la escuela pública, ¿no? Bueno, eso es algo que se estuvo escuchando muchísimo, pero esto de caer en la escuela pública no es así. Hay gente que elige la escuela pública. A mí me parece que quieren que caiga la escuela pública, que es distinto. Utilizaron el verbo caer. Claro. La intencionalidad es esa y, insisto, no es nuevo esto de promover quizá la privatización de la educación. Y no hay que ser muy humano, me parece a mí, sino tratar de ser un poco lógico. Digamos, yo necesito que el otro esté bien para que esté bien yo también. Esto es así de simple. Si nosotros vamos a seguir excluyendo gente, vamos a seguir apostando solamente al que puede ir a lo privado, o apostando solamente al que puede pagar determinados bienes, la sociedad va a ir para atrás. Es así de simple. No hay mucho que explicar en eso. Y no es humanidad, ¿no? Porque a veces nos tildan. Ahora es de K. Ahora somos todos K. Pero si no sos comunistas, sos socialistas, no. Simplemente estamos planteando algo que es simple. Si estamos todos bien, las cosas van a ir bien. Si seguimos excluyendo gente, vamos a tener cada vez más delincuencia, más hambre, más miseria y más problemas. Y no va a estar ninguno bien. Entonces, el proyecto del gobierno actual, lamentablemente, me parece que no es precisamente para unir y para que estemos todos bien. Y no es partidismo, es simplemente hacer un poco de historia. Que le tienen mucho miedo a la historia, no sé por qué le están escapando tanto. ¿Y cómo se repite? Pero la verdad es esa, insisto, es neoliberalismo, que lo nombramos mucho, pero nadie lo explica, y hay que explicarlo, es muy simple, es beneficiar, o como dijo el mismo presidente en varias oportunidades, el mercado se regula solo. Sí, se regula solo, pero con la gente afuera. ¿Sí? Y entender, que es lo que hace también el ministro de Educación, entender a la educación como parte del mercado es deshumanizarla, que es lo que necesitamos que se haga. Es muy angustiante la situación, muy angustiante. Aparte, el ministro de Educación no se hizo cargo del rol que tiene, tampoco. No. Claro. Ese ministro. Pero sí, es eso. ¿Qué pasa si a vos, a un pibe que va a la escuela pública, no puede pagar una privada? ¿Qué pasa si le sacás esa escuela pública? Que el pibe, ¿en qué se va a convertir? Esa es la gran verdad. Es esa. Sí, ¿a qué dedica su vida? ¿A qué dedica su vida? Sí, toda persona necesita aprender. El aprendizaje es lo primordial. Se convierte en un títere. Eso. En un títere que al no saberlo podés manejar tan tranquilamente, lo podés llevar tan de las narices, porque yo creo que ese es un gran miedo que se tiene. El tema de que la gente ignorante vos la podés manejar como vos quieras. Claro. Y tiene menos esperanza de vida. Ojo que hay que hacer una salvedad, La escuela pública está mal y la privada también. El sistema educativo está mal. Esto no es irresponsabilidad de este gobierno, digamos, se viene gestando hace muchos años, desde la década del 70 para acá. El sistema educativo está en crisis. Pero si no hacemos un replanteo de fondo y encima el replanteo le sacamos cada vez más y nunca va a mejorar. Sí está en crisis porque la tecnología nos apabulla, porque nos apabullan las necesidades de la docente de hoy, las problemáticas sociales, sí, por supuesto, pero no es el docente el que tiene que encontrar las respuestas. Muchas veces nos pasa, y sobre todo cuando estamos en jornadas, supongo que va a coincidir, de pronto nos traen un libro, nos traen los temas a tratar y empezamos a ver los puntos y decir, pero esto yo ya lo hago. Claro. Yo ya lo estoy trabajando, yo ya estoy tratando de resolverlo, digamos, no hay soluciones que vengan desde arriba. Es que en realidad hay un desconocimiento de lo que es la práctica. La práctica docente, sí. Todos los que hablan de esto son teóricos de la educación, pero muy poca participación tenemos los que realmente estamos en un aula. Y eso es fundamental. Sí, tal cual. Como pasó con las evaluaciones que mandaron. A nosotros nos exigen evaluación continua, que está bárbaro. Y después vienen y evalúan el país entero en una jornada. Entonces se contradice lo que nos están exigiendo constantemente, que la evaluación del alumno tiene que ser continua y el aprendizaje continuo. Claro, sí. Vienen en 2 horas y toman 2 evaluaciones que dicen que están todos mal.
Claro. ¿No? Sin sí. hacer un análisis de las particularidades de dónde se toma esa evaluación, sin hacer un análisis de las particularidades del grupo, que nosotros cada vez que armamos nuestros programas también tenemos en cuenta qué características tiene este grupo, qué texto le voy a dar a ver si lo engancho, qué texto no voy a utilizar en este grupo en particular, cómo voy a manejar mis clases, qué salida didáctica. Entonces, que vengan y evalúen la situación de la educación en una jornada, ni siquiera en una jornada, en 2 horas, No, sí. es ridículo. No, y era una vergüenza también esa evaluación. Sí, la evaluación Sí, era una estaba muy mal diseñada. vergüenza, una vergüenza. Una pregunta que decía que los militares impartían justicia en esas épocas, que o sea, era como una opción que tenías que poner. ¿Quiénes eran? No decía quiénes eran los militares, Sí, una cosa no así. recuerdo bien, en la parte de historia. Claro, y como que impartían justicia, era una vergüenza. Lo que pasa que todos estos datos digamos, que les sirven, ¿no? Estas frustraciones a ellos les sirven para decir, yo no creo tanto que la educación esté tan mal, porque si no, no tendríamos después tantos profesionales excelentes como tenemos en las universidades. Claro. Así que a mí me parece que eso es también parte de lo que quieren mostrar. Y estas evaluaciones, hechas de esta forma tan arbitraria, Sí. tan abrupta y tan fuera de la realidad, ayudan a dar estas indicaciones y además, bueno, después está en boca de todo el mundo, obvio, porque sale por todos los medios y lamentablemente la gente, en vez de tratar de informarse por varios medios, en general elige alguno y decide repetir estas cosas que escucha. Yo la verdad no coincido con que la educación esté como dice. No, el sistema creo que está en crisis, ¿eh? No la educación Sí, en eso cuanto tiene que ver al rol docente. Nosotros tenemos en claro dónde estamos, sabemos cuando nosotros tenemos un equipo de trabajo o cuando los chicos están entendiendo lo que queremos transmitir. Lo que digo que es el sistema me parece que está caduco, pero es una reflexión que tiene que ver igual con cuestiones políticas que no se van a implementar y económicas, si vos sí. estás pidiendo un avance tecnológico y los chicos no tienen los elementos para Claro. trabajar, es muy difícil que se logre algo. Claro. Sin duda. Claro. Bueno, la verdad que ahí está también el papel de los docentes, porque fuera de clase nos dieron una gran clase, una gran enseñanza. Extrañamos esta clase. Extrañamos la clase así, la verdad.